Bueno, compañeros, dando continuidad a nuestras actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación como zona escolar, dentro de este mismo taller intensivo nos tiene considerado que nosotros esbocemos lo que viene siendo nuestros programas analíticos durante este espacio de, no olvidemos que esta actividad se divide en dos dimensiones y una de ellas es el diseño de un programa analítico. Entonces aquí es donde se nos solicita y para esto pues vamos a tomar unas ligeras definiciones como viene en este texto que ya se publicó, avance del contenido del programa sintético en la fase 6. Si nos tardamos a veces un poquito en subir la información como nos estaban solicitando, que porque no lo teníamos, es porque sí nos gusta leerlos, centralizar, pero sobre todo vincularlo con lo que viene estando establecido. Entonces ahorita vamos a hacer un pequeño bosquejo de todo esto y nos dice que el programa sintético no es otra cosa más que aquello que nos proporciona los elementos centrales para el trabajo, y sobre todo los contenidos, concreta los contenidos con los que se van a abordar por cada una de las fases, así como los procesos de desarrollo de aprendizaje que me van a dar por consecuencia un perfil de egreso, ¿no? Dentro de todo esto tenemos también que considerar, como nos dice aquí, que corresponde al docente a partir del contexto el elegir y determinar cuáles van a ser las actividades, sí, que se van a realizar de forma individual, en equipo, la ayuda de los padres. Entonces, toda esta parte de la adecuación y contextualización ya lo tenemos considerado, ya lo hacíamos de manera anterior al hacer las adecuaciones. Y algo muy importante que nos dice aquí es que el aprendizaje, como nos dice, se construye a través de múltiples interacciones, docente, estudiante, 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 contenidos, un problema, una situación hipotética, actividades individuales, colectivas. Entonces, de esta percepción colectiva para darle definición a un concepto o a la singularidad o a la cualidad de un espacio, de una situación, pues es a partir de ahí que se genera este enfoque que lo conocemos con este programa que es el socioconstruccionista. Y sobre todo algo también muy importante es que el docente va a decidir el nivel de dificultad y a partir de ese nivel de dificultad es que nosotros vamos a poderle dar el nivel de conciencia, porque de partir del nivel de dificultad el alumno va a tener va a obtener una cualidad sobre una experiencia de un momento, ¿no? Entonces, para no ser tan repetitivo en este tema, sí, nos vamos a ir directamente a esto, que es en donde se nos viene dando esta estructura, ¿sí? A partir de los campos formativos, lenguaje, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza, de lo humano y lo comunitario, y vienen las asignaturas conforme se viene estructurando, y de ahí vienen estos contenidos, pero algo muy importante, aquí también lo vamos a encontrar en la página 19, por ejemplo aquí ya vamos a encontrar la de artes, ¿sí? 18, 19, perdón, inglés, y en la 22 encontramos lo que corresponde a artes. Entonces aquí tenemos los contenidos y también, como nos dice, van a venir los procesos de desarrollo de aprendizaje. Pudiéramos entenderlo como esa etapa por donde se tiene que pasar. Entonces aquí ya viene el contenido, ¿sí? Por el campo de formativo de lenguajes, estamos hablando de español, y lo que corre es primero, segundo y tercer grado. Entonces de aquí sacamos nosotros la información para hacer el siguiente trabajo. Entonces vamos a tomar este contenido con este proceso de desarrollo. Luego nos vamos a la página 44 para tomar el que corresponde a inglés. Igual tomamos este contenido y este proceso de desarrollo. Y después a la 47, que es esta de inglés, ¿sí? Y tomamos aquí el uso de la lengua y ¿no? Entonces ya de esta manera nosotros empezamos a seleccionar aquellos contenidos
para pasarlos aquí. Si se fijan, ya tenemos los mismos contenidos, ¿sí? Y tenemos lo que corresponde a esto. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo en esta parte, ¿sí? Ya tenemos aquí la diversidad de lenguajes artísticos, la diversidad lingüística, la expresión del mundo, ¿sí? El uso de la lengua. Y aquí ya tenemos. Y son los que seleccionamos, ¿no? Entonces, ya que tenemos estas partes, seguimos trabajando ahora como es lenguajes. Es este aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Es bastante simple. Aquí solamente es que ustedes logren identificar el contenido y el proceso de desarrollo más próximo o más adecuado. Para esto, pues no hay mejor forma que analizar este texto que trabajando con estos ejercicios, ¿sí? Y de igual forma no olvidemos que lo van a poder descargar en este QR, ¿no? Dentro de todo esto, como decíamos, no nos vamos a meter tanto en el planteamiento porque esto ya lo explicamos de forma anterior, y sobre todo considerando que perdón, dentro de los campos formativos, como nos viene aquí, si nos vamos a lo que nos dice el programa de estudios como tal, en lenguajes, primero el programa sintético, pues vamos a saber que ya lo definimos. Sobre el analítico, pues es una segunda etapa, más que nada donde vamos a hacer esas adecuaciones en tanto a las necesidades, las experiencias docentes, los materiales con lo que se tiene, y articularlo de manera estructurada, considerando las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. No es la manera en la que lo estamos bajando. Pero algo muy importante también que viene aquí, que es en la parte de lenguajes, que este campo formativo vincula gradualmente los procesos de aprendizaje, considerando las lenguas indígenas, las lenguas artísticas, la cuestión de inglés. Por eso vemos que están estas 3 asignaturas ahí, pero sus finalidades es la expresión y la comunicación y la apropiación progresiva de expresiones. O sea, no más que nada para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. El enfoque, esta finalidad de que me da de este campo, me da de forma directa cuál es el contexto sobre lo que se tiene que desarrollar. Y de ahí, por eso aquí priorizamos esas experiencias. El objetivo es reconocer la diversidad lingüística a partir de la riqueza pluricultural de México y el mundo. Esto se construye a partir de un juego de palabras con estos contenidos. Después la problemática, que es la dificultad en la comunicación familiar, escolar y comunitaria a causa de la poca inclusión de la diversidad lingüística. ¿Cuál va a ser el producto? Pues una campaña de difusión para promocionar la inclusión, y de ahí vienen los conocimientos previos, ¿sí? Cómo realizar una campaña, cuál es la cantidad de personas que utiliza la lengua señas, la lengua indígena o la lengua inglés, cuáles son las obras literarias de diferentes culturas más populares en la comunidad, cuáles son las experiencias básicas, expresiones básicas en inglés, más que nada para reconocer las características de las lenguas. En este caso, no olvidemos que hay muchos anglicismos aquí en México y de cómo los hemos ido apropiando, ¿sí? Y cuáles son las manifestaciones artísticas en México y en el mundo que se dan en este sentido pluricultural. Tenemos también muchas actividades que realizamos. Si nos vamos, por ejemplo, depende del contexto, en algunos, uno muy próximo es un tipo de festejo ahorita que pasaron las fechas en cuanto a Navidad, en diferentes, tanto en platillos como en tradiciones. En algunos lugares no acostumbran a comer las uvas, en otros sí. En cuanto a los alimentos típicos, otra fecha que pasó también recientemente, algunos pues festejan Día de Muertos, otro Halloween. Entonces, cómo esto se va enriqueciendo a partir de conforme se va vinculando, ¿no?, en nuestra sociedad. Y ya de ahí pues vienen acciones. Tiene que diseñar un planteamiento, tiene que diseñar e implementar una campaña de difusión para la inclusión de la diversidad lingüística, y las acciones de negociación, que vienen siendo
estas que se van a graduar con ellos y el cómo lo van a hacer. Ahorita viene entonces diseñar esa campaña de difusión, identificar cuáles son las causas que originan las dificultades en cuanto a la comunicación, identificar obras literarias, el porcentaje de personas que utiliza las lenguas señas, ¿sí? Las lenguas indígenas, lenguas extranjeras, elaborar un cartel y trípticos, identificar cuáles son las expresiones básicas en inglés para recuperar algunas citaciones factuales sobre expresiones. Entonces, todo esto lo vamos nosotros articulando con ellos en estos periodos que viene programado para 2 semanas. Ahorita, como está estructurado, lengua materna son 5, inglés 3 y artes también son 3. Entonces por eso lo tenemos de esa manera. Sí, son 2 semanas. Y aquí el cómo lo vamos a hacer. Entonces, cómo vamos a diseñar e implementar una campaña. Esto ya lo van definiendo ellos, generando su problematización y su calendarización. Entonces su estructura de acciones, ya definiendo a esto, cómo van a identificar las causas que originan, las obras literarias más populares, las expresiones, las manifestaciones, cómo van a elaborar el cartel. Entonces a partir de ellos empiezan a definir qué es lo que van a hacer para hacer estos planteamientos de resolución. O sea, van a elaborar una breve encuesta sobre las causas que originan las obras literarias, el número de personas que utiliza el lenguaje a señas o lenguas indígenas o lengua extranjera inglés. Van a investigar en internet y en libros de texto cómo realizar una campaña de difusión, cuáles son las expresiones básicas en inglés para nombrar algunas características de las lenguas reconocidas en México, cuáles son las manifestaciones artísticas de México y el mundo más significativas en su comunidad, o sea, cuáles son más representativas, y para elaborar el cartel, qué contenido van a priorizar y cómo lo van a estructurar. Dentro de todo esto, ellos van a definir cuáles son los criterios más pertinentes para seleccionar esas causas, para seleccionar esas obras literarias. Esta parte es muy importante. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene para llevarlo a cabo? En este caso, presupuesto es considerar si tenemos las hojas blancas, por ejemplo, para hacer los trípticos, el cartel, cuántos carteles se van a elaborar, cuál es el costo de la cartulina. Entonces, más que nada esto va a servir para definir una ruta de qué es lo que podemos hacer y con qué contamos, ¿no? Y en algunos casos pues vamos a tener que echar mano de materiales reciclados. Sí, también vamos a definir a qué público vamos a atender. En este caso, un público objetivo, sabemos que en la escuela ya se va a atender, pero también nos serviría, vamos a atender directamente un público objetivo puede ser a los padres de los alumnos, de personas de 40 a 45 años, 40 a 50 años, porque a partir de eso se va a definir el lenguaje que se va a utilizar, ¿no? O la estructura o el contenido que se va a difundir, ¿no? Qué contenido se va a utilizar y cómo vamos a medir el impacto de esa campaña de difusión, ¿no? Y viene un primer planteamiento, ¿sí? Todo esto no se olviden que va estructurado a los proyectos educativos. Dentro de ellos es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. No lo repetimos porque ya tenemos un tutorial que está dentro del mismo canal sobre cómo trabajarlo, por eso nos vamos directamente a lo que nos dicen las cuestiones. Entonces, ya en este primer planteamiento ya tenemos que tener la encuesta y las obras literarias, una campaña de difusión y los carteles y trípticos, o sea, ya una idea y un esbozo, y los vamos a valorar con estos criterios. O sea, entonces identifica, o sea, del material que yo elaboré se identifica adecuadamente las causas que originan, se identifica adecuadamente las obras literarias, proporciona adecuadamente información sobre la inclusión, o sea, los carteles, el tríptico, ¿sí? Por eso es un boceto, todo lo que se está haciendo. Y ya en este segundo planteamiento, ¿sí? Es ya armar la campaña de difusión como tal y valorarla, ¿no? ¿Sí? Posteriormente tenemos que nosotros qué ajustes vamos a realizar para por último pasarle a este tema que es la implementación. O sea, vamos a organizar equipos para el diseño e implementación de esta campaña de difusión. O sea,
ya es echarlo a andar. Tenemos esto para el seguimiento y la evaluación, que es una lista de cotejo, y la rúbrica, que aquí están para la rúbrica y aquí está para la lista de cotejo, ¿sí? Y por último, ahora sí, ya estas consideraciones y los avances, pues vamos a realizar un ensayo para valorar críticamente la importancia que tiene la inclusión de la diversidad lingüística, contestando esta pregunta, y después esta parte de avances en cuanto a la toma de decisiones, responder ya de manera argumentada pero de forma individual qué tan pertinente fue para nosotros la implementación de este proyecto comunitario, o sea, cómo lo vemos. Una respuesta corta que va a ser individual en equipo, o sea, qué debemos mejorar, tanto de manera personal como en equipo. Y ya por último, de forma grupal, ¿sí? Responder si este proyecto, más que nada para ver si lo vamos a volver a implementar más adelante, es responder si este proyecto atiende de manera pertinente lo planteado en la problemática y qué temáticas pudieran incluirse, ¿no? Entonces, nada más que nada esto para ver si va a ser relevante de volverlo a implementar. Prácticamente es esto, compañeros. Ya este programa analítico, este ejemplo, pues lo vamos a ir armando con todo lo que se tiene a partir del ciclo escolar, cómo lo vamos a ir estructurando. Entonces, todo esto va a recaer que al final de cuentas el maestro de español, de inglés y de artes van a tener en su conjunto, ¿sí? En este caso, una paleta o un texto armado, ¿sí? De varias actividades diseñadas a partir de estos proyectos educativos, pero sobre todo con esta vinculación, ¿sí? A través de los campos formativos que se les va a dar al evitar ya la segmentación por asignatura. Entonces es una planeación conjunta, si se fijan, un objetivo y un producto que se elabora de manera conjunta, y sobre todo un espacio de retroalimentación y de evaluación, que es lo que les va a permitir, como dice ahí, un avance sin esas segmentaciones. Entonces espero les sirva bastante. Con esto terminamos este espacio, ¿sí? Que viene en esta segunda dimensión donde nos piden el diseño de este programa analítico, y no olvidemos que lo podemos descargar en este QR. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y saludos a todos.